spirit of worship. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor, en esta Worship mañana. you, Lord. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por tu Yes. presencia Your maravillosa. presence, oh God. Eres maravilloso, Jesús. There's no one like you, Lord. Eres precioso, Señor. Precious. No hay nada comparable a ti, Señor. Nothing can compare to Nada se compara a tu amor, your Jesús, love, oh a tu God. misericordia. Your mercy. Recibe la alabanza, God, Señor. receive the praise. Desciende, Señor, una vez más. Come upon us, oh God. Te necesitamos. We need you, Lord. Todo nuestro ser, Señor, tiene sed de tu We're presencia. thirsty for you, God. Solo tú puedes saciar, Señor, Only you can fill us, oh God. cada necesidad de nuestra vida. Every need in our Tú lives. lo llenas todo, You Jesús. fill every need, oh God. Todo, Señor. Aleluya. Jesus. Recibe la gloria, Señor. Jesus. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Vamos a repetir esta estrofa. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Vamos a pedirle que nos dé de beber con las manos levantadas. Dame beber de tu manantial. Dame beber. ¿Cuánto necesitan más? Necesito más. Díselo, dame beber. Oh, de tu manantial. Dame beber. Necesito más. Aleluya. Aleluya. Por eso dice el Señor, vengan a mí todos, Come on, people. trabajados y cargados, We're weary. y yo los haré descansar. And I will give you rest. Otra escritura dice, vengan, It says, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, "Come among them and rest." porque había muchos que iban y venían, There were many that would come and go. y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. They didn't have time to eat. ¡Wow! Palabra de Dios, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Maybe seated this morning. Esta escritura que va a aparecer aquí en la pantalla es la que nos introduce al segundo tema de este seminario. Will be our second theme this morning. Y hemos titulado esta segunda parte Theme this morning: cómo ayudar a reducir el agotamiento del pastor. how to reduce the weariness of your ¿Cómo pastor. puedo yo ayudar a reducir el How agotamiento can del I pastor? take some of the care? Una vez más, Mateo 6:31, Matthew 6:31, pero en la nueva Biblia de los hispanos, the new version. dice que Jesús les dijo, Jesus said, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. "Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, wherewith shall we be clothed?" En esta segunda conferencia, In hermanos, this conference, vamos a ser más inclusivos, we'll be more inclusive. lo contrario de exclusivos The difference of being inexclusive o excluyentes. or Y vamos a incluir
a la esposa del pastor We're going to include the pastor's wife y, por qué no, también a los hijos del pastor. and their children. Los peligros del desgaste físico, The dangers of being tired physically, del desgaste emocional, emotionally, espiritual y spiritually also. para el pastor y su familia The pastor and his family, son absolutamente reales en la iglesia. they are a real thing in the church right now. El desgaste que produce el servir al Señor The tiredness of serving the Lord, es un hecho, hermanos. it's an act. Por lo general, nosotros pensamos que el ministro y su familia son invulnerables. In general, we believe that the pastor and his family are they're not vulnerable. Es como un mito instalado en la It's a iglesia, myth in the church. que cuando el pastor alcanza ese nivel de liderazgo, And when the pastor reaches a level of ministry, ya nada malo le puede pasar. nothing bad can happen to him. Como que adquiere una inmunidad As if he's immune, del solo hecho de estar ahí. just because he's in that position. Pero lo contrario es lo cierto. It's the contrary. Nuestros pastores requieren de Our nosotros pastors need of you. prácticamente los mismos cuidados que nosotros necesitamos The de same ellos. concerns that you have, they have. ¿Cuántos están de acuerdo con esta idea? Esta es la base de la conferencia. This is the basis of our En teaching. la anterior me tardé como media hora en llegar al punto That last session I took half hour to get to where I wanted to y get. ya le hemos entrado. Now we're in it. Los pastores necesitan cuidado también. Pastors need to be taken care of. Vamos a poner la siguiente, hermano Juan. Existe en la iglesia un error conceptual de dos lados. There is a mixed conception on both sides. Por un lado, hay muchos hermanos que tienen la falsa creencia de que nuestros pastores son intocables, On one side, they believe that the pastor is untouchable, como la película Los Intocables, like the movie The Untouchables. que nuestros pastores son primos hermanos de la perfección. As we are cousins of perfection. Por alguna razón, hermanos, hay gente que cree que sus líderes espirituales están vacunados contra todo pecado, There's a concept that the pastors are immune to sin, que son inmunes a la equivocación, that they're immune of being doing wrong, que están libres de toda clase de elementos no deseables. that they're free of anything that will hurt them. Consideran tan maduro a su pastor y a la familia They pastoral think that their pastor family is so mature que piensan que él y los suyos están libres de las tentaciones they think that they're free of temptations que los demás mortales enfrentan. that the rest of the mortals face. Existe en muchas iglesias una especie de deificación del pastor. There's a specific church that believes that the pastor is elevated. Sí, es decir, se lo pueden considerar prácticamente como un mesías. Almost a Messiah concept. De hecho, en el trinitarismo pentecostal In the Trinitarians, in the Pentecostal church, es muy común que it's very common. las iglesias se llamen por el nombre del pastor. They're called by the name of the pastor. No es la iglesia de San Marcos, por ejemplo. It's not the Church of San Marcos. Es la iglesia del pastor Rodríguez. It's called the Church of Pastor Rodriguez. Gracias a Dios en la asamblea no tenemos esa cultura. We don't have that culture in our assembly. Porque aunque consideramos esencial el ministerio pastoral, We understand the importance of being a pastor. pero entendemos que la organización está por encima, ¿verdad? We understand that the assembly is on top of this. Y por encima de la organización está el nombre de And on Jesucristo. top of the assembly is the name of Alguien alaba el Jesus. nombre de Jesús. Aleluya. Pero no estamos exentos de caer en ese error conceptual. We can fall under that concept if we're not careful. A veces como que se quiere meter en la iglesia esa idea And sometimes in the church that idea wants to enter. de invulnerabilidad del pastor, That we're not vulnerable. de inmunidad diplomática del pastor. That we're diplomatic immunity. Tanto así que existen pastores que llegan a creer esa idea. And the también. problem is that there are pastors that believe that. Por eso le he puesto el título de dos lados. And that's why I put the title of two sides. Porque también hay Misconception of two sides. Porque también hay pastores que caen en este grave error Because there conceptual. can be a pastor that can believe that he's immune. Que Pablo desnuda en una de sus cartas. Paul dismasks that in one of his letters. Me salgo de las notas un instante. I'm going to come out of my notes for a little Dice bit. Pablo en términos de advertencia: Paul says in a warning, si alguno piensa estar if firme, any man believe he's strong,
mire que no caiga. You better look and make sure you don't fall. O sea, él está desmitificando lo de la inmunidad, Taking ¿verdad? away that myth that we're immune. Pero hay algunos que piensan que como Dios los ha puesto en el pastorado, God has placed them in y pastorship. es cierto, Dios los ha And puesto, God has placed them there. pero piensan que ya no se equivocan. But they believe they can't make Y mistakes. la realidad nos muestra que es todo lo contrario, And the hermanos. reality is the contrary. Que los pastores también nos equivocamos. That we make mistakes. Y como resultado de esa realidad, And because of the reality of this, en las iglesias hay mucha gente herida, people get hurt hay in the mucha church. gente que incluso ya no está en la iglesia, People don't come anymore justamente por esa razón. because of this problem. Y estamos entre gente madura aquí, We're ¿verdad? amongst mature people this morning. Todos aquí son miembros de la iglesia, The ¿verdad? majority of you are members of the church. Me están grabando, ¿verdad? Are you taking me this morning? No, vamos a hablar, no se limite, hermano, está bien, no voy a decir algo que no puede decirse. I'm not going to say something I shouldn't say this morning. Pero hay algo que sucede y es muy curioso. Something happens and it's very interesting. Y es que yo pienso que cualquier pastor admite su culpabilidad ante un error. I think every pastor takes responsibility for his errors, O debiera or he admitirlo. should anyways. Pero cuando examinamos con más cuidado las situaciones que la iglesia vive, But when we look at the situations that the church lives, muchas veces el mismo que ha reconocido su error, many times that person that has recognized his mistake, muchas veces aquel que incluso ha pedido perdón por haber ofendido o haber herido a una oveja, that individual that has offended or hurt a certain member, luego con sus acciones contradice sus palabras. but with his actions he is doing contrary. Porque dentro del ministerio existe un peligro muy real. There is a danger in this ministry. Algunos le llaman fama, Fame, otros le llaman orgullo, pride, la tentación del éxito pastoral. the temptation of being successful. Y especialmente cuando la iglesia está creciendo y es prosperada, Especially when the church is growing and prospering. alguien puede llegar a sentirse como intocable, A pastor can feel that he's untouchable, como medio divino, a little bit divine. que ya no es tan humano y ya no comete errores. And he's no longer human, he doesn't make mistakes. Ese es uno de los lados de este error. That is one of the signs of this mistake. Por el otro lado, volviendo al principio, And going back to the beginning, los que rodean al pastor, and those that surround the que pastor, muchas veces no son conscientes de la presión que el hombre de Dios está they're not soportando. conscious of the pressures that the pastor lives. De que a medida que se ascienden los niveles del liderazgo, The higher you go in leadership, las tentaciones cada vez son más grandes también. temptations are greater. Porque más poder, More power, más dinero, more money, más admiración, more más admiration, prestigio, más respeto more de la gente, prestige. en realidad es muy peligroso. It's todo very eso. dangerous for a man. Hay una exigencia que se aplica sobre la vida del pastor, The life of the pastor is demanding. que yo pudiera definirla como sobrehumana. It's almost above humanity. Aunque la Biblia diga que no nos ha sobrevenido tentación sobrehumana, Even though the Bible says we're not tempted like mortal men, pero hay un sentido en el que sí es sobrehumana cuando viene del enemigo. it goes beyond humanity when it comes from the devil. Dice la Biblia que Él es el tentador. He is the tempter, the Bible Y says. Él tentó a Jesús en el desierto. He tempted Jesus in the desert. ¿Cómo no nos va a tentar a los Do you pastores? not think that a pastor is exempt of this? Sí nos tienta, hermanos. The devil comes against Y us. por eso dice que es bienaventurado el que resiste la That's what the Bible tentación. says. Blessed is the man that endures Entonces, temptation. muchas veces el diácono, el ministro, el líder local The deacon, the leader, local leader, pierde de vista esta realidad. can sometimes lose sight of this. No está pensando en la presión enorme que el pastor está He is not soportando. thinking on the incredible pressure that the pastor has. Y a veces tiene unas expectativas irreales respecto de su And he pastor. expects greater expectations from his Tiene unas pastor. expectativas sobre lo que su pastor debe hacer, He believes what his pastor should o be sobre lo doing, que la esposa del pastor debe or hacer, what the pastor's wife should be de doing, cómo se debe manejar, de cómo debe actuar. how she should behave and how she should act. El problema es que esas expectativas son irreales. But those expectations are not real. Y como estoy hablando de un error de dos lados, And I'm speaking on two areas on ante two esas sides. expectativas irreales de la On congregación, those expectations that are unreal from the congregation, hay pastores que ceden. there are pastors that give in to that. Hay pastores que comienzan a funcionar, a actuar en función de esas expectativas. They begin to function
believing that that's expected of them. comienzan a vivir una vida tratando de agradar y de corresponder a esas They want to expectativas. try to fulfill those expectations of the Y congregation. como consecuencia de ello, And the caen. result is, caen. they fall. Yo tengo una frase que uso mucho There's a phrase that I use many times. y le digo a muchas And I personas. tell this to many people. ¿Quieres la receta para ser infeliz? You want the recipe to be unhappy? Trata de agradar a todos. Try to please everyone. Cuando usted vive una vida que trata de agradar a todos, When you live a life trying to please everyone, usted no tiene vida. you don't have a life. Lo que tiene es un tormento, What you have is a torment. porque es imposible agradar a It todos. seems impossible to please everyone. Muchas veces el líder cae en ese error conceptual. What happens is a Y leader falls under that en el intento de problem. satisfacer lo que la Trying gente to quiere de please él, everyone. se enferma, He becomes sick. se debilita, He weakens. entra en el famoso burnout, He gets burned out. y finalmente And finally, puede morir. he can die. Literalmente puede morir. Literally, he can die. Es un error conceptual, hermano, del que muchos pastores han sido víctimas. This is an error that many pastors have fallen under. Y las congregaciones han participado de eso. And the congregations participate in this. Son síndromes, There are enfermedades. symptoms. Hay un libro que habla de Sickness. congregaciones enfermas. There's a book that speaks of the congregations that are sick. Bandy, el escritor, Bandy, the le writer, llama iglesias adictas, churches that are addicted. porque han caído en una adicción al éxito. They fall under the addiction of success. Prácticamente es una idolatría, es una pastorlatría. It's a pastor idolatry. Y eso es algo que no se puede sostener They mucho tiempo. idolatrize their pastors. It cannot be sustained. Es algo que primeramente Dios desaprueba God does not agree with this. y luego también tarde o temprano va a destruir la vida del pastor. Sooner or later, this will destroy the life of a pastor. Por eso oímos tanto de los Jimmy Swaggart We've heard of Jimmy Swaggart y de muchos otros and que many others. alcanzaron niveles estratosféricos en su pastorado y su Reached liderazgo, incredible heights in pastorship. pero se fundieron, But they burned out. el burnout, ¿no? They burned out. Sí, entonces el síntoma de que eso está sucediendo, The symptom that this is happening, la señal de advertencia de que para ahí va una iglesia, para ahí the va un warning that pastor. a church is headed this way, Siguiente, por favor, hermano Juan, es lo que yo llamo crisis de transparencia. a crisis of transparency. Cuando la iglesia cae en una crisis de transparencia, When the church falls in a crisis of transparency, prácticamente está ya en la última estación antes del destino. it's at the very end before the realization happens. ¿Cuál destino? Which El realization? destino de la caída. The realization of a fall. Una iglesia donde la transparencia se perdió. A church where transparency has Es una iglesia que va camino a la muerte. is a church that's headed toward death. Lo que tratamos de decir aquí, amados hermanos, What I'm trying to say here this morning, brother, y estos apuntes se los vamos a compartir después. these things I want to share with you. Lo que trato de decir es que las ovejas, y en particular las ovejas más cercanas al pastor, Those members around the pastor. hay acá gente que es cercana al pastor. There are people that are close to pastor. Are you here close? Are you close to your pastor? Nuestro hermano que está allá, que es yerno del pastor, hay gente así que es cercana al Are you pastor. very close to your pastor? Are you here this morning? No, No, none of you are close hay to your pastor. algunos, gloria al Señor, no les dé vergüenza. Don't be embarrassed. A veces algunos no quieren decir que son cercanos al pastor Are you scared to say that you're close to your pastor? para que no los persigan otros. ¿Verdad? Pero particularmente la gente que es cercana al pastor Especially those that are close to the pastor es la que mayormente produce esta crisis de are the transparencia. ones that create this crisis of non-transparency. Porque muchas veces están tratando de mantener ante la iglesia la imagen de un pastor perfecto. Because many times the leaders try to maintain an image of a perfect A pastor. veces hasta se creen esa cuestión del pastor perfecto. They even believe that the pastor should be perfect. Pero la idea del pastor perfecto es una misión imposible. That mission is impossible. Es un modelo inalcanzable, hermano. It can never be reached. ¿Quién fue el único y será el único pastor Who is the perfecto? only one perfect? Nuestro Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. A Él sea toda la To gloria. him be all the glory. Si hubiesen pastores perfectos ya no sería toda la gloria para If there Él. were perfect pastors, all the glory would be to him. Así que hay muchos colaboradores There are locales. many co-laborers, Noten las comillas en in colaboradores. parenthesis, co-laborers. Que cuando descubren que el pastor tiene errores, When they discover that the pastor has mistakes, porque es humano, because he's human, porque tiene un temperamento definido, because he has a temperament, porque trae una carga genética, because he's got a genetic load,
una condición que la Biblia llama pecaminosa, a condition called sinfulness. porque el bautismo no quita las inmundicias de la carne, ¿verdad? Baptism does not take away the Y sinfulness. trae también una carga cultural. And then he brings a culture. Yo estoy aquí predicando I'm preaching this o morning, enseñando, or y teaching. no puedo negar que soy uruguayo. I can't deny that I'm from Uruguay. La verdad, sale el acento, And my accent gives me away. y las expresiones y los And my refranes. expressions, my Todo phrases, eso conforma un cuadro all this forms of an individual. que podemos llamarle de debilidad. We call it debility. Hay cosas que nos debilitan. There are things that debilitate us. Y hay muchos que están alrededor del pastor And many that surround the pastor que no han aprendido cómo lidiar have con los not errores humanos de su learned how pastor. to lead or deal with these debilities. Y eso lleva a una crisis. And that takes us to a crisis. La crisis de transparencia en la iglesia A crisis of lack of transparency es la mamá de muchas divisiones. is the mother of many Es divisions, la mamá de muchas disensiones. dissensions. Es una maldición en It realidad. is really a curse. Porque hay gente que le ha puesto al pastor una carga tan pesada They have placed upon the pastor such a heavy que load, hay un punto en que el hombre de Dios tiene que rendirse the point where the pastor has to just give up. o tiene que explotar como Moisés. Or he'll explode like Moses. Eso le costó la entrada a la tierra prometida a That Moisés. cost Moses the entry to the promised Porque la land. gente todo el tiempo se estaba quejando. People were constantly bickering and murmuring. Pensaban que Moisés era Dios o no sé qué. They had Moses as a god. Y hubo un momento en que Moisés perdió la And línea. Moses, at a moment of weakness, Y eso que era el más manso de todos los hombres and de the su Bible says tiempo. he was the meekest of all men. Y Dios le tuvo que decir, no vas a entrar a la tierra Because of his prometida. action, God says you will not enter into the promised land. Un tipo de pastor que cae. Because this is the type of figure of a pastor that Entonces, hermanos, falls. Dios jamás tuvo la intención de que sus siervos lleven una carga más pesada de la que pueden It's never llevar. been the intention of the Lord for a brother to carry more than what he has proposed in his life. Pero lamentablemente a veces la But iglesia le pone al pastor sadly, esa the carga. church puts that extra load upon the ¿Cuántos pastor. están aquí conmigo, hermano? How are you listening to me this morning? Usted ha venido a escuchar la verdad. Are you coming here the truth this Y morning? la verdad es que actualmente la iglesia está enfrentando muchos fracasos The truth pastorales. is, there's many pastors that are failing this morning. Yo me atrevería a decir que lo de el pastor es una I will say, especie en extinción. he is a man dealing with extinction, the pastor. Que muchas iglesias se están cerrando, Many churches are closing. cientos de iglesias cada He is mes, in danger of extinction, mayormente por esta causa que por ninguna otra. and for this sole reason more than any. No es por economía, It's not because of economy, no es porque no hayan almas, not because you don't win no souls, es porque el gobierno del país esté persiguiendo a las or the iglesias, government persecuting them. es porque no hay pastores, It's because there's no pastors. es porque los pastores se están yendo, Pastors are leaving the se ministry. están regresando a las redes como en Juan. They're going back to their old work. ¿Entiende lo que trato de decir? Are you trying to hear me this Hay morning? mucha decepción, mucho fracaso. There's many deceptions, many men are failing. Una de las principales causas de ese fracaso And one of the pastoral main reasons pastors fail, es porque la crisis de transparencia the crisis of transparency, obliga al pastor it makes the pastor a esconder hide. cosas que son reales en su vida, He has to portray something that's not problemas que real, él está atravesando, things that he's dealing with, situaciones que lo están sobrepasando things that are happening in his life. y de las cuales él no sabe cómo salir, He doesn't know how to deal with pero them, tampoco puede hablar de ello. but he can't speak of those Muchos de los problems. problemas que el pastor y su familia enfrentan ocurren en silencio, Many things that the pastor and his family deal with, they have to be in silence. ocurren en un peligroso secreto del cual no se puede hablar nada con la iglesia. They can't share their heart with the church. No se puede decir nada, no se puede ventilar. They can't get air. They can't bring it to life. Porque ¿qué van a pensar los hermanos? Because they think, what shall the brother think of the pastor? El pastor discute con la esposa. The pastor is arguing with his wife. El hijo del pastor The pastor's son no se está portando bien. is not behaving well. Y muchas veces Many times. esa imposibilidad de transparentar cosas And that impossibility of being transparent causa que el pastor se quede sin ayuda. causes the pastor to be without help. Como hemos dicho, el pastor también necesita de los mismos cuidados que nosotros. As we have said, the same concerns and problems you have, the pastor has. Pero está esta nube sobre la iglesia muchas This veces. cloud is over the church. Llamémosle el miedo al que dirán. Let's call it the fear of what people will say. ¿Cuántos han oído hablar del miedo al que dirán? Well, how many have heard that? The fear of what people will say about ¿Qué van us. a pensar?
What are they going to think? Nos van a juzgar. They're going to judge us. Y esto particularmente es un gran obstáculo para la provisión de asistencia. And this is a great obstacle in the church. Y aunque venimos a seminarios como este y hablamos de We transparencia, come to these conferences and we talk about transparencies. hablamos de confesar faltas unos a We otros, talk about confessing our faults one to another. en la realidad But no in ocurre. reality, that doesn't happen. Tendemos solo a exhibir las cosas positivas. All we want to show are positive things, Tendemos a hablar de los logros goals that are reached, y no de los fracasos. and not about things where we Entonces yo fail. pregunto, ¿dónde queda la transparencia But my cuando, question is, where's transparency cuando hay dificultades? when we are struggling? Pon la siguiente, hermano Juan. Esta es la realidad, Aleluya. hermanos. Los pastores también son ovejas. You must understand that pastors are also sheep. Voy a decir que es posible que hayamos perdido la visión de la iglesia como hospital de almas. We have lost the vision that really the church is a hospital for souls. ¿Cuántos saben que la iglesia es un hospital de almas? How do you believe that the church is a hospital for souls? Y si no hemos perdido esa visión del todo, And if we haven't completely lost that vision, al menos la hemos perdido parcialmente. maybe we lost part of that vision. ¿Será que para muchos este hospital es solo para curar ovejas y no pastores? Maybe we believe that it's only to heal the sheep and not the pastors. ¿Será que eso es así, hermano? Maybe it's that way. Yo creo que hay algunos que creen que este hospital es solo para ovejas, Some believe that it's only for the sheep, pero este hospital también es para pastores. but it's also for the pastors. Según la palabra de Dios en Corintios 12, According to Corinthians 12, que no vamos a leer, we're not going to read that. ya hemos considerado ese capítulo antes, We've looked at this chapter, pero ya allá sobre el final Pablo dice algo muy but at the importante. very end of this chapter, Paul says something Y important. él está hablando del cuerpo de Cristo, And he's acuérdese. talking about the body of Christ. Y dice que cuando un miembro se goza, todos los demás con él He se says, gozan. when one member rejoices, everybody Algo que rejoices. no resulta fácil. It's not easy to do. Pero luego dice que cuando un miembro sufre, But when another suffers, el resto del cuerpo lo hace the también. Bible says everybody else should suffer. ¿No me cree? Do you not believe me? Aleluya. Pruebe tropezarse descalzo contra un mueble en la noche. Stub your toe in the middle of the night. Pruebe enganchar el dedo meñique contra la pata del mueble. Try to hit your little pinky against something, Y todo el cuerpo le va a doler. and the whole body is going to hurt. Porque hay conexiones nerviosas. Because there's connections, nerve endings. Por eso yo encuentro excelente la analogía del That's cuerpo why I love the analogy of the para la body. iglesia del Señor. The church is a Y body. lo que eso me está indicando a mí And what this is indicating to es me, que el pastor, que también es miembro de la the congregación, pastor who's also a member of the cuando congregation, padece, when he suffers, todo el cuerpo debería verse afectado. everyone should be affected by this. Debería suceder eso, It should happen like that. pero no sucede muchas veces, Unfortunately, it doesn't, porque hay una desconexión. because there's a disconnection. Vamos a la siguiente, escuche lo que dice la palabra de Look what Dios. the Word of God says. Lucas 12:47. Luke 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Scripture says in 12:47, and that servant which knew his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. But he that knew not and did commit worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given, of him shall much be required. And to whom to men have much committed, of him they shall ask more. Nos pasamos al libro de Zacarías capítulo 13, verso 6, Zechariah, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, oiga bien, con ellas fui herido en casa de mis amigos. you should say, what wounds are those that you have on your hands? And he shall say, these are the wounds that I received in my family's house. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Scripture says in verse 7, awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn my hand upon the little ones. Hermano Juan, vuelve por favor a Lucas 12, la pantalla anterior. Please go back to Luke chapter 12. En esta escritura In the se scripture, nos está indicando que aquellos que tienen mayor responsabilidad those that have greater responsibility
rendirán mayores cuentas también. have more to be accountable of. Es decir, al que se le ha dado mucho To whom much is given, y por alguna razón no cumplió con lo que and se le for dio, some reason they did not fulfill that, dice que recibirá muchos azotes. they will be beaten more. No está hablando de la condenación o de la It's salvación. not talking about salvation or Simplemente condemnation. está diciendo que algunos van a recibir menos galardón que otros. It's literally saying that many will receive less rewards. Cuanto más alta fue su responsabilidad, The greater responsibility, con mayor severidad se le va a juzgar en el tribunal our de Cristo. dealing or our judgment will be ¿Están aquí greater. conmigo, hermanos? Are you understanding this morning? Evidentemente esto tiene que ver con las categorías ministeriales, los dones. We're talking about levels of ministry. Ahora vamos a Zacarías otra vez. Now let's look at Zechariah. Por su parte el profeta dice que los que son más cercanos o allegados al pastor, Those that are closest to the pastor o sea, sus amigos, or his friends tristemente son los que les provocan las peores heridas al pastor. are those the ones that hurt the pastor. Y no pudo decir amén. Diga, No one can ouch. say Yo nada más tenía 13 años, hermanos, I was 13 years of age cuando en nuestra iglesia se produjo un gran conflicto, and there was a great conflict in our porque church. la mano derecha del pastor, The right hand of el the pastor asistente del pastor, and the assistant of the pastor cometió murmuración en la iglesia, started murmuring in the church, cuestionó algunas de las decisiones del pastor questioning the pastor. y compartió comentarios con gran parte del equipo de And he administración shared with the leadership of the church, e inmediatamente se dividió. causing a great division. Parte del equipo estaba de su lado One part was with the pastor, y parte del equipo del lado del pastor. and the other side would be. Y recuerdo, a pesar de mis pocos años, And I remember la crisis de liderazgo que hubo en la the iglesia crisis of leadership that was in the church. y cómo mi pastor, que hoy es un hombre de más de 80 años, And he was 80 years of age. sufrió por meses esta I situación, could see my pastor suffering for months. llegando incluso a confesar en el púlpito And he would literally come to the pulpit and he would confess. que estaba tentado a renunciar, He was so tempted to give up his pastorship. porque el que metía la mano en el plato con él lo había traicionado. Because he that would eat of the same plate had turned against him. Muchas situaciones como esta ocurren en la iglesia, Many hermanos, situations like this happen in the church. y al Señor le molestan estas situaciones. And this really affects the Lord. Si usted se fija, Dios le está preguntando al siervo, ¿qué te pasó? If you look at the scripture, the Lord is asking the servant, what happened to you? ¿Por qué vienes lastimado? Why do you come hurt? ¿Por qué traes heridas? Why do you have those wounds? Pon el verso anterior, hermano, por favor. Let's look at the following verse. Le está diciendo qué heridas son estas en tus What are manos. those wounds that you have in your O hands? sea, son heridas del trabajo. They are the wounds of work. Son cuestiones de la batalla diaria del They are ministro. the daily battles of the Y ministry. el ministro le responde, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. And the minister responds, these wounds were done in the house of my friends. Pero entonces Dios le habla a la espada But then he talks to the sword. y se molesta el Señor. And the Lord is Y angry. dice, espada hiere al pastor. And the Lord says, sword, here, injure the Pero es pastor. con dolor que lo dice contra el hombre compañero mío, hiérelo. My companion hurt him. Luego dice, hiere al pastor y serán dispersadas las And ovejas. if you hurt the pastor, the sheep will Y haré scatter. volver mi mano contra los pequeñitos. And I will put my hand upon the little Entonces ones. podemos ver como que Dios mismo saca al pastor para un costado, It looks like the Lord pulls the pastor aside para que ahora la congregación esté desprotegida so that the congregation is y unprotected. lleve las consecuencias de no haber estado del lado del pastor. And they receive the consequences of not being with the ¿Qué pastor. no fue lo que hizo con Israel en el desierto en una ocasión por lo menos? Did he not do that in Egypt and Israel when the children of Israel? Apártate, Moisés, porque heriré a este pueblo. Get away, Moses, because I'm about ready to destroy this Y people. Moisés, no, por favor, Señor, ¿qué dirán las naciones? Moses said, no, Lord, what will the nations say? Porque el pastor es pieza clave en la iglesia, hermano. Because the position of a pastor is Que critical. alabe el nombre del Señor por sus Aleluya. pastores. Gloria a Praise the Dios. Lord for your pastors this morning. Entonces, hermano, la cuestión que Zacarías y San Lucas nos plantean The thing that Luke and Zacharias planted in our heart, no es si el pastor va a enfrentar dificultades. that is if the pastor will confront difficulties. No nos están preguntando si habrán heridas. Not if he's going to get hurt. Nos están diciendo qué vamos a hacer nosotros cuando el pastor resulte He's herido. asking, what will we do when he gets hurt? Nos vamos a sumar a aquellos que están en contra de él Are we going to be against those with that group that's o against le the vamos pastor? a ayudar. Or are we going to help the pastor?
¿Cuántos ministros tenemos acá? How ¿Cuántos many, diáconos how many tenemos? ministers, deacons do we have here this morning? Nosotros sabemos lo que dice la Constitución. We know what our Constitution says. Que nuestra función debe ser neutral en la Our iglesia. function in any problem should be neutral. Cuando se producen bandos en la iglesia, And when there are set groups, cuando hay sectores, when they divide into sections, cuando hay disidentes, dissension, cuando hay separatistas, separatists, independentistas, trying to be independent, nosotros debemos ser neutrales. our position should Y always be debemos neutral. pugnar, debemos trabajar por la unidad Our de la role is iglesia. to try to bring unity Porque to the solo por body. medio de la unidad de la iglesia Because only through the church being nosotros united podemos avanzar y conquistar. and we advance and Solo conquer. por medio de la unidad de la iglesia Only through the unity of the podemos church. expandir el reino de Dios en esta tierra. Aleluya. El Señor reprenda el espíritu de The Lord división, rebuke the spirit of el division, espíritu de crítica, spirit of el criticism, espíritu de juicio. of judgment. Aleluya, anda suelto en muchos lugares. It's loose in many places. Aunque no digan amén, es cierto. Even though you don't say amen, it's truth. La pregunta en esta mañana es ¿cómo The question this morning is how? puedo yo ayudar al pastor? How can I help my pastor? Hablemos, siguiente hermano, hablemos abiertamente sobre Let's esto. speak openly about this. Hablemos abiertamente sobre las necesidades que tiene el pastor, About the needs of a pastor. sobre las tentaciones que enfrenta el pastor que The ya he mencionado. temptations that he faces every day. Y yo quiero dar algunas sugerencias útiles y prácticas para la I want to iglesia. give you some suggestions and very useful tools this morning. ¿Saben por qué, hermano? You know why? Porque nuestro deseo, Our el desire, deseo del anciano del sector, the desire of the elder, el deseo del obispo del distrito, our bishop, es que todos en este lugar, en esta iglesia, ayudemos al pastor, that everyone here help your pastor, ayudemos al líder del rebaño the leader of the church, a cuidar mejor de las ovejas. to do a better job in his function. Perdonen la comparación, hermanos, Please excuse the comparison. pero se trata de ser como los perros del pastor. It's almost like being the guard dogs of the pastor. Mi papá criaba ovejas en el campo My father was a shepherd y una cantidad de otros and animales, many other animals, vacas, caballos, cows, horses, pero sobre todo las ovejas but above all he had sheep. son las que más le temen al perro. And were the ones that were more afraid of the dog. Entonces mi papá tenía varios perros entrenados My father had many trained para que dogs. cuando una oveja se quería salir de la majada del redil, Whenever a sheep wanted to stray from the herd, el perro acudiese inmediatamente a disuadirla, a convencerla de lo that dog would contrario. go after that stray sheep and bring it back. Básicamente eso es un diácono, un colaborador. Really, that is the role of a deacon. No es un enemigo del pastor, es un amigo del He is pastor. not an enemy of the pastor. Es He's uno a que está friend of aquí the para pastor. cuidarle las espaldas al He's there pastor. to guard his back. Es el perro The Aleluya. expression, he que is the guard está dog. evitando que las ovejas se dispersen. He's trying to keep the sheep El perro together. entrenado no se mete por el medio del rebaño A trained dog does not go to the middle para of desparramar. a flock. He goes Él está por spread. afuera, He's around the aleluya, flock. para que las ovejas se Trying to junten más. unite. Aleluya. ¿Entiende lo que trato de decir, verdad, hermano? El Señor nos ha denominado colaboradores de su The iglesia. Bible says that we are co-laborers with Y our esa pastor. debe ser nuestra función. That is our function. ¿Qué podemos hacer para ayudar al pastor? What can we do to help our pastor? Lo primerísimo, siguiente, The first thing, lo primerísimo es orar por él. we need to pray for him. Hebreos 13, 17 es muy conocido. Hebrews 13:7. Acabo de leerlo en la primera conferencia, lo voy a repetir. I'll say it again. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Se acuerdan? Remember them which have rule over you, who have spoken to you the word of God, whose faith follow, consider to their end your conversation. Pero nunca vamos al verso 18, siempre nos quedamos ahí, en el 17. Y el verso 18 agrega algo muy importante. Verse 18. Asumimos que fue Pablo quien escribió esta We carta. believe that Paul said Y this. dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Pray for us, for we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. No está diciendo somos perfectos, He's not saying we're perfect. no está diciendo nunca vamos a cometer un He's error, never saying we're never going to make a mistake, o nunca vamos a tener un mal día, or we're never going to have a bad day. como apóstol, como pastor en este caso. As apostle, as a pastor, No hemos alcanzado esa perfección. we haven't reached that perfection. Pero
tenemos una buena conciencia de que nos estamos esforzando, que deseamos conducir. But we know we're trying to do our very best. Y para eso necesitamos que oren por nosotros. And because of this, we need you to pray for us. Y luego agrega en el 19, And in verse y 19, más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. but I beseech you that rather to do this, that I may be restored to you the sooner. Y ese es uno de los tantos versos opinables de la Biblia. These are very questionable scriptures, Si quiere hasta controversial, maybe even controversial, pero más bien opinable. but maybe we can make an Yo opinion. puedo opinar que Pablo está hablando de regresar a visitarlos. I'm opinion that Paul is wanting to go back to them. Ser restituido puede significar que pueda volver a verlos pronto. Being restored means to being able to see them again. O sencillamente puede significar que está enfermo y está pidiendo sanidad, Or maybe he's sick and wants to be healed. que necesita restitución física. That he needs to be restored O physically. quizá puede estar significando que anda desanimado, débil, Or maybe he's weak and y que discouraged. necesita restauración emocional, Or espiritual. he needs to be restored emotionally. Definitivamente no hay detalles de la We situación, really don't know the details of the porque situation. quizás el Espíritu Santo quería que pudiésemos aplicar esto a muchas Maybe the Holy situaciones. Spirit wanted to apply it in many different ¿Cuántos situations. están aquí recibiendo palabra de We Dios? understand this. Aleluya. El gran apóstol Pablo, The great apostle Paul, el apóstol de los the gentiles, apostle of the Gentiles, el hombre de los 9 dones he espirituales, had 9 gifts. porque yo creo que él tenía los 9 dones. I believe he Aleluya. functioned Están all 9. pidiendo a los hermanos, por favor oren por mí para ser Asking of restituido. the brethren, please pray for me that I may be ¿Entiende de lo que restored. estamos hablando, hermano? Understanding this, Es mucho más fácil criticar y quejarse del hombre de it's Dios easy to criticize the man of que God orar por él. than to pray for him. Pero lo segundo es lo necesario. But the second is the necessary. Créeme, lo primero no lo necesita el He pastor. doesn't need to be criticized. Necesita lo segundo. He needs the second part. Que usted y yo pidamos a Dios cada That día you por and él. I be praying for him daily. Cada vez que veo a mi obispo supervisor Sergio Every Maffei, time I see my bishop, cada vez que le escribo, every time I write to le him, digo las mismas I palabras. tell him the same thing. Obispo, todos los días oramos por usted. Every day we're praying for Todos him. los días oro por él. And every day I pray for Y him. todos los días oramos por nuestro presidente And we Fortino pray for our y president, por nuestro secretario de Misiones Antiprovencio. Secretary of Missions. ¿Saben por qué, hermanos? Porque alguien lo tiene que hacer. Somebody has to do Aleluya. it. Necesitamos de la oración unos por We otros. need to pray one for another. Ayer una hermana Dorca se me acercó y me dijo, estamos orando por Sister came to me and ustedes. said, I'm praying for you. Nuestra oración es todos los días por el misionero de Portugal Every y day su we're praying familia. for Portugal. Una vez me dijo el obispo Daniel Sánchez, One time a bishop told me, sin las oraciones del pueblo nosotros no podríamos without caminar. your prayers, we cannot function. No avanza la obra de Dios si no es de rodillas. We cannot move the Por word of eso lo God by our primerísimo que knees. usted tiene que hacer es orar por su pastor. You need to pray for your Pedirle pastor. a Dios cada mañana, bendice a mi pastor. Every morning, bless my Guarda la pastor. vida de mi pastor. Aleluya. Fortalécelo, Señor. Strengthen him. Si usted es una mujer, bendice a la esposa de mi pastor. Pray for your pastor's wife. Aleluya. Levanta a tu sierva, Señor. God, lift her up. Señor, guarda la familia pastoral. Take care of the family. Señor, dirige a tu siervo. Guide your pastor. Dale el mensaje ungido para este Give him the domingo. message for this Señor, dale visión, dale fortaleza, dale sabiduría, gracia. strength and grace. Protege a su familia. Protect his Protege los ojos de tu siervo. His eyes. Protege el corazón de mi pastor. Guard them. Líbralo del mal, Señor. Deliver him from Que el evil. pastor ande en santificación, Let him walk in ande holiness. en bendición, ande en avivamiento. God, that he's always in revival. Porque si el pastor herido hace que las ovejas se dispersen, Because an injured pastor will el cause the pastor sheep to scatter. bendecido hace que las ovejas prosperen. But a blessed pastor will Hermano, bless tú the quieres ser congregation. prosperado, You want to be blessed? quieres ser bendecido. Aleluya. Ora cada día por tu pastor. Pray every day for your Y vas pastor. a ver cómo la bendición de Dios desciende And sobre you'll tu vida. see how the blessings of God will Dios come te va upon a your life. bendecir, hermano. Aleluya. You see, Dios te va a bendecir, hermano Castro. Brother Gospel, God's going to bless you. Amen. Max, y tu apellido. Castro, gloria a Dios. No estoy tan mal de la memoria. Le dije God's gonna bless you. cuando me fue a recoger al hotel, Dios te va a bendecir. You picked me up this morning. I told God's going to bless you. Estás acumulando un mérito, una bendición delante de Dios. Acquiring a blessing. Cada vez que doblamos las rodillas por el siervo de Dios, lo mismo. Every time we pray for our pastors. Hermanos, yo fui secretario de Educación Cristiana I 9 was años en secretary Uruguay. of Christian Education for 9 years. Y como miembro de la mesa directiva nacional en And part este of the país, board, a pesar de mi juventud, even though I was young,
estaba de 27, 28 I was años. 27 years of age. Cada mes en las reuniones oía de casos Every lamentables. month in our reunions, I would hear of sad Y stories. se tenía que formar una comisión I had to form a commission para ir a destituir a un pastor to go and help a pastor, or take a pastor, remove a pastor. que cometió un desfalco económico en la iglesia Failed in the church, in the local church, o que cometió un pecado or moral. that he committed a mortal sin. Recuerdo muchas I remember situaciones de many eso, situations like this. tristemente, hermano. Sadly, Recuerdo en particular una iglesia que no voy a I mencionar, remember a particular church that I'm not going to mention. que en confianza en la mesa directiva le pusimos un apodo, As we were there in our meeting, we put a name on this. un triste sobrenombre para una We iglesia. put a name on this. We labeled this church. Le llamamos la iglesia Come Pastores. We called this church the church that Era una eats iglesia pastors. que cada 3 o 4 años acababa con un Every pastor. 3 or 4 years, they would consume the ¿Alguien pastor. ha oído alguna vez hablar de una iglesia así? Have you ever heard of a church like this? Hay lugares, hay ciudades, hay congregaciones donde parece que There are- ningún pastor sobrevive. There are cities, communities where a pastor cannot survive. Hombres de Dios, Men of God, hombres buenos, good men, hombres con frutos. men with fruit. No nos equivoquemos, estoy hablando de buenos I'm ministros. talking about good men. Pero llegaban ahí y esa iglesia era la tumba. They del would pastor. arrive there and that church was a crypt. Hasta que llegó un amigo, Until a friend of mine, un discípulo del colegio bíblico de este servidor. a colleague of the school of ministry, Y a pesar de su juventud, and even though he was young, él se dio cuenta de un común denominador. he knew there was a common denominator in that Los church. 5 o 6 pastores que habían estado antes que él, The 5 or 6 pastors that were previous to him, algunos habían renunciado, otros habían caído en pecado. some had turned into church, others had fallen into sin. Ninguno de ellos había tenido un ministerio de intercesión por el pastor en la None of them iglesia. had the ministry of intercession for the pastor. En aquellos años se hizo muy conocido un libro de Wagner En llamado those- Oración de Guerra. In those days, there was a book from Wagner, the Ministry of Intercession. Así se titula, ¿verdad? Oración de Guerra, Peter Wagner. This book is called The Ministry of War, Spiritual Warfare. Ya es un bestseller, ¿verdad? It's an old book. Y este joven pastor This young tomó pastor una lección de este libro took from this book y se la predicó a la iglesia. and he preached it to the church. Dijo, hermanos, a partir de ahora, He said, from today todos on, los días, every day, aquí en el templo, here in the church, va a haber alguien orando